Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlos. Vamos a hacer un videito continuación a lo que viene siendo el segmentado de los modelos que hicimos la vez pasada. Ya una vez que tenemos el segmentado de nuestros zócalos, dependiendo de las medidas que nosotros queramos y lo que estemos buscando, para la parte de hacer alineadores necesitamos alistar el modelo para recibir esos movimientos. Para recibir esos movimientos necesitamos separar lo que es diente de cada diente y la parte de la encía, que lo vamos a ir haciendo con este mismo programa. En esta pantallita de aquí nos dicen qué dientes queremos seleccionar, y en el caso de las terceras molares, de este caso no lo tenemos, y vamos a ponerlas que están ausentes. En la parte de las 7 empezamos a darles las distancias correspondientes a cada pieza mesiodistalmente hablando, así como lo estoy segmentando. Realmente es muy sencillo, la computadora va a hacer casi todo el trabajo. La mayoría de los programas son lo mismo, y empezamos a segmentar. Realmente es ir viendo la segmentación. Después la computadora va a marcarnos qué es diente y qué es encía, y nosotros, si hay algún detalle, vamos a mejorarlo. Aquí ya están todos los dientes excepto las muelas del juicio. Aquí la computadora va a pensar un poquito, depende de los procesadores de las computadoras que tengamos, pues el pensamiento y el segmentado va a ser mucho más rápido. Esta computadora realmente que utilizo para esto es una computadora que tiene gráficas Nvidia, 32 de RAM, ciertas cositas, Intel Core 7, entonces es suficiente, digamos, no es ni la más rápida ni la más lenta. Aquí ya me está marcando lo que es, como pueden ver, lo que es dientes de encía. Damos un vistazo, vemos que está bastante bien. Eso es lo que se va a mover dentro del alineador, ese segmentado. Le vamos a dar next, siguiente, y va a pasar a procesar esa información que ya vimos. Igualmente se va a volver a pensar en lo que está haciendo toda la información de la separación de los, pues ahora sí que de la información del escaneo. Hay una disculpa si de repente no tengo el éxito de diseñador digital y no sé mucho de ese tipo de palabras, pero bueno, al final de cuentas, como odontólogos, o esto que quisiera enseñárselo a algún paciente de que vea cómo lo estamos manejando, si nos entendemos. Aquí está lista la parte de lo que es encía, de lo que es diente. Aquí podemos, cuando hay mucho apiñamiento, vamos a movernos. Cuando hay mucho apiñamiento, los dientes, cuando se van marcando, pueden tener ciertos detallitos dentales que puedan interferir con la parte. Por ejemplo, si este diente está muy rotado, al momento de rotado, esta zona puede marcar esas líneas en los alineadores, entonces aquí las podemos suavizar para en lo que el diente se está moviendo no me vaya a dañar el alineador. En este caso es un caso de detallitos ya menores, entonces no tenemos necesidad de hacer eso, y nos vamos al next. Básicamente vamos a hacer lo mismo en la parte inferior. Aquí si quisiera cambiar el eje de rotación del diente para que se mueva respecto a su eje de rotación, ahorita como este es un caso que ya está más acomodadito, está bien, lo podemos revisar diente por diente. Terminando esa parte, damos next. Vamos a hacer exactamente lo mismo en la parte inferior. Creo que no es necesario enseñarles, ese es básicamente lo mismo. Vuelvo a borrarlas, a poner que están. Si faltara una pieza, por ejemplo esta pieza no estuviera, bueno, selecciono aquí, le pongo missing y listo. En este caso sí voy a utilizar todos mis dientes y los voy a mover todos para hacer un detallado final del caso. No creo necesario mostrarles otra vez todo, básicamente es lo mismo. De aquí nos vamos a seguir avanzando en el programa, pero voy a hacer otro videito para que sea un poquito más rápido cuando no les interese ver cómo se va haciendo la segmentación.
Gusto saludarlos. Subimos el video en estos días y seguimos con diferente contenido. Hasta luego, saludos.